Buenos días, hermanos. Buenos días. La palabra de hoy está en San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 12. Y dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Amén. Gracias, hermano Juan, por esta lectura. Un episodio muy conocido, hermosísimo. Estamos frente a un episodio en el que el Señor tiene un encuentro con 5,000 varones. Aclara aquí que en el versículo 10, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Eso significa que hay que sumarle las damas que estaban allí y hay que sumarle los niños. De hecho, el chico que traía los alimentos que el Señor multiplicó era un niño y no estaba seguramente considerado entre estos 5,000 varones. Así que, sin querer exagerar, aquí deben haber habido fácilmente unas 10,000 personas. 10,000 personas, fácilmente. Así que es una alimentación no de 5,000, sino de mucho más. Y lo interesante, como dice el verso 13, que recogieron las sobras y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fue algo tremendo. El Señor nunca hace las cosas en chico, siempre las hace en grande. No repara, cambia, recrea. A Lázaro no lo reparó de a poquito, lo hizo de nuevo. Un cadáver muerto lo vuelve a la vida entero. El Señor no repara. El Señor renueva. Aquí estamos frente a un episodio en que, como decía antes, el Señor tiene un encuentro con 5,000 personas. Y en las Escrituras, en la Biblia, muchas veces nos encontramos con encuentros. A veces el encuentro es con una persona, un varón, una mujer. Y a veces es con un grupo. A veces es con una multitud, como en este caso. 5,000, 10,000 personas que estaban allí. Ahora, ¿qué diferencia un encuentro con personas como ese encuentro de nuestro Señor con la mujer samaritana? Ese encuentro de nuestro Señor con Zaqueo, ese encuentro del Señor con Mateo, aquel cobrador de impuestos, el encuentro de nuestro Señor con Juan, con Jacobo, hijos de Zebedeo. ¿Qué diferencia hay con esos encuentros respecto a este encuentro con estas 5,000 personas? Vamos a redondear y mantener el número 5,000 para no confundir. Hay una diferencia grande. Vemos que en los casos de Zaqueo,
allí en Lucas, de Mateo, posterior discípulo, posterior escritor de una de los libros de la Biblia, el encuentro con Juan, el encuentro con la mujer samaritana. En todos estos casos hubo una transformación en sus corazones, una transformación profunda que los ligaron sus corazones para siempre con el Señor en una manera incondicional. Podríamos decir que aquí se aplica el término conversión. Hubo una conversión de sus corazones, fueron convertidos sus corazones. Usando el lenguaje del Señor con Nicodemo, aquí hubo un nuevo nacimiento. Por su parte, el encuentro con estos 5.000 varones, más todo el resto del grupo, vamos anotando, si siguiéramos con la lectura hacia adelante, incluso saltándonos algunos episodios, notaríamos que aquí no se produjo ni un solo cambio. Y eso llama la atención. No se produjo, no hubo una sola persona siquiera que hubiese seguido a Jesús después de cierto tiempo. Fíjate que la razón de alguna manera la da en la continuación de la lectura. En la continuación de la lectura dice lo siguiente. En el 14, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Habían ciertas intenciones que al Señor no le interesaban. Y al poco tiempo después, esta gente andaba buscando a Jesús. Pero cuando Jesús predicó el mensaje tocando el corazón y los cambios que tenían que producirse en ello, dice el verso 66, mírate que tanto más adelante: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y fundamentalmente se refiere a estos 5.000 personas. Lo siguieron hasta que escucharon el mensaje de fondo que el Señor quería darles y entregarles. Tanto así que quedaron solamente los 12 apóstoles, y eso lo dice el contexto. El verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya se fueron los 5.000 y muchos más. ¿También quieren irse ustedes? Se quedó solamente con 12. Es decir, de los 5.000 no hubo transformación, no hubo cambio. Sus corazones no se ligaron a Jesús. Viéndolo desde otro ángulo, notamos que en estos personajes que hemos mencionado, en los que sí hubo un cambio y una ligación muy fuerte y eterna con el Señor, como Zaqueo, Mateo y Juan, que hemos usado de ejemplo, la mujer del pozo, aquella samaritana, ahí se produjo, y aquí voy hablando más lento porque están las cosas que más me interesan para este mensaje. Se produjo un cambio milagroso interno. No un cambio espectacular, como cuando el Señor le dice al hombre de la mano seca: extiende tu mano, el hombre la extiende. Bueno, es algo espectacular, todos lo vieron. O al hombre que era ciego de nacimiento y le dice que vea, y ve. No, esto fue un cambio interno, un milagro que no se veía desde afuera, que se experimentaba internamente, pero era eterno. Mientras que los 5.000 mencionados, ellos vivieron y disfrutaron de un milagro externo. El Señor toma esos peces, toma ese pan, lo comienza a dividir y se divide y se divide y se divide y se divide a una velocidad maravillosa que sirve para alimentar a una multitud. Vieron un milagro, se alimentaron, fueron beneficiados del milagro, pero el milagro fue solo externo y pasajero. Interiormente no quedó nada. Nada. Cuando llegó el momento del mensaje profundo, no, pues Señor, no nos pidas tanto. En el día de hoy les quiero invitar a considerar estas dos situaciones en el presente.
Primero consideramos los milagros de Dios. Quiero hablar un poco de eso. ¿Qué significa milagro de Dios? ¿Y por qué le pongo milagro divino, milagro de Dios? Porque si tú miras hacia el exterior, si ves la prensa, si escuchas el comentario de otras personas, vas a ver que se dan muchos tipos de milagros en esta tierra. Recuerdo un hermano de nuestra iglesia que falleció y había quien quería que, bueno, él mismo al principio, antes de conocer a Cristo como Salvador, se había contactado con unos ciertos médicos brasileños, se supone, espiritistas, que a través de los espíritus hacían milagros. Y él dijo, no, si el Señor no me sana, yo no quiero ser sanado por nadie, nada que no sea Dios, salvo que sea la medicina normal, la medicina... pero mi vida está en las manos del Señor, no puede estar en las manos de demonios. Falleció, pero está en la gloria y en la presencia del Señor. Hermanos, la desesperación muchas veces por sanar nos lleva a buscar a sanadores, milagreros. Y quizás el milagro se produzca, pero cuidado, por eso es tan importante saber, ¿es el milagro de Dios? Pero si se sanó, ¿qué me importa que se haya sanado? Si Satanás también hace milagros. Satanás también sana. Nunca nos olvidemos, un ejemplo que conocemos desde niños normalmente, el enfrentamiento de Moisés, el siervo de Dios, con los magos de Faraón. Pensemos cuántos milagros ellos imitaron de los milagros de Dios. Los imitaron hasta que el Señor puso coto y ya no pudieron seguir realizando los milagros de un determinado momento en adelante. Satanás tiene poder. Hermanos, 1000 veces preferible, infinitamente preferible, fallecer, si el Señor así lo quiere, que ser sanado por milagreros. Hace poco había una dama haciendo milagros por ahí. Bueno, no, eso no va con nosotros. Por eso hablamos de los milagros divinos. Hermanos, un milagro divino es un hecho que evidencia, para empezar, un poder superior a todo lo conocido y que se realiza con un fin honesto, un fin moral, un fin restaurador, un fin que encierra amor y compasión. ¿Quién lleva la gloria en un milagro? Normalmente cuando estos milagros falsos o no divinos, generalmente le ponen una atmósfera divina, le ponen una atmósfera cristiana, le ponen Biblias, le ponen... Pero eso es atmósfera nomás, eso es crear escenario. En esos milagros normalmente hay muchos problemas espirituales para el futuro de esa persona. Muchas veces ese milagro es la puerta de entrada de un demonio a esa persona. Cuidado. Y después la persona simplemente no puede creer. Y en esa persona, bueno, o es desviada completamente de la verdad. Mientras tanto que los milagros divinos van a estar absoluta, total y completa en un 100% de acuerdo a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y Dios no va a hacer nada que no esté conforme a su palabra. Estos milagros actúan sobre la naturaleza caída, restauran el orden violado por el pecado, restauran la vista. No es que tú quedes ciego por un pecado que cometiste. Puede suceder, ¿no es cierto?, que fruto de andar en malos pasos quede ciego. Pero fruto de la herencia del pecado es que vienen las enfermedades. Hay un orden violado por el pecado desde el jardín de Edén. Y por eso estos milagros restauran la vista, restauran la mano, restauran la audición, restauran la salud, restauran la libertad espiritual. Los otros milagros te atan espiritualmente. Cuidado. Restauran la libertad espiritual en el sentido también de que te liberan de demonios si es que hubiese posesión o hubiese ataduras de tipo demoníaco. Los milagros del Señor eliminan el hambre, restauran la paz, ordenan la naturaleza y por sobre todo ordenan tu corazón y tu relación con el Señor. Ellos siempre actúan complementando las leyes naturales, no violándolas.
Por eso la ciencia y los milagros no se contradicen para nada, absolutamente. El milagro siempre respeta las leyes de la naturaleza, pero se despliega un poder superior. Esa es la realidad, pero absolutamente esperable si se trata de un milagro divino. Si creemos en un Dios personal, entonces el milagro es lógico. Hoy día hay muchas, y esto quizás puede ser sorpresa para alguien, pero hay muchísimas iglesias que se llaman cristianas y no creen en los milagros. A ese punto hemos llegado. Cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, Él es Dios, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando analizamos los milagros del Señor Jesús, en particular vamos a notar lo siguiente. Ahora, pensando en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Los milagros en el Señor Jesús, para empezar, fueron una señal de identidad. Señal de identidad. Demostraba quién es Cristo. Por eso, en el caso de Cristo, normalmente, quizás nunca te habías dado cuenta de esto, pero si tú analizas los milagros, no se habla de milagros, se habla de señales. Señales. El Señor, más que cuando realiza un milagro, obviamente que es un milagro, pero se le denomina una señal, porque son señales que lo identifican como Dios, como el Mesías profetizado por milenios. Hechos 2:22, por ejemplo, que dice las Escrituras en Hechos 2:22. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, no necesito presentárselo, él mismo se presentó a sí mismo con las señales. Los milagros en el caso del Señor son fundamentalmente señales identificatorias. Tan claro hablaban de nuestro Señor Jesucristo sus milagros, que todos llegaron a saber quién era, incluso los sacerdotes, los fariseos, los escribas. No, que no se hagan los locos ellos sabían bien quién era. Fíjate que en Juan 11:47 dice lo siguiente en las Escrituras. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio, es decir, el Sanedrín, ¿no es cierto?, el Consejo Máximo Judío, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es decir, se está identificando como el Mesías, y si el pueblo lo llega a recibir como el Mesías, hasta ahí llegamos nosotros. Porque nos va a denunciar, y ya sabemos que nos ha denunciado muchas veces, y se terminaba el negocio de los sacerdotes, se terminaba el negocio de los fariseos, se terminaba el negocio de los saduceos, etc. Pero notemos ese término, hace muchas señales, se identifica demasiado claro, es evidente quién es, y a ellos no les interesaba que el Mesías viniera, aunque hablaran, eran hipócritas, pero en grado máximo, hablando del Mesías, y sin embargo lo único que no querían era que el Mesías apareciera, porque hasta ahí llegaba el sistema sacerdotal corrupto, bueno, un sistema religioso totalmente degenerado. Los milagros del Señor o las señales del Señor fueron muchísimas. Se identificó incansablemente hasta el punto que nadie pudiera decir, yo no sé quién es Él. Juan nos dice en Juan 20:30, palabras del apóstol Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y más adelante agrega que pienso que si se escribieran todas las cosas, no cabrían en el mundo, dice Juan, todos los libros que habría que usar para describir las señales y lo que hizo el Señor. No fueron escritos, pues la Biblia solo tiene lo necesario. ¿Qué tiene? Lo necesario para que nuestra fe sea solidificada. Los milagros o las señales descritas tienen una finalidad y también la aclara el apóstol Juan. Pero estas, refiriéndose a las señales que se mencionan en el Evangelio de Juan,
se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Te fijas? Identifican a Jesús como el Cristo. Ese es el objetivo final, fundamental de las señales en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es interesante. El milagro por el milagro no tiene nada que ver. Hay un objetivo. La Biblia es ordenada. Dios es un Dios de orden. Dios creó el ADN y no solamente el ADN, sino todo el sistema por el cual ese ADN tiene un sentido lógico. Dios es un Dios de orden, por eso que el universo sigue funcionando. Por eso la presencia de la vida en la tierra. Los milagros también. Todo tiene un orden. Los milagros en el caso de nuestro Señor también demuestran su comprensión e identificación con el hombre caído. Y habría que ir viendo uno por uno para demostrar esto. Pero ¿cómo se identifica el Señor a través de ello? Y le dice, tú tienes esto, pero yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Yo te puedo restaurar. Y restauraba. Demuestra su capacidad para restaurar esa creación dañada, incluyendo no solamente lo físico, y por eso esa es la intención final de esta meditación de hoy día. El milagro más allá de lo que se ve, más allá de lo físico. El Señor demostró incansablemente su capacidad para cambiar el interior del ser humano, para cambiar el corazón del hombre, para cambiar las actitudes del hombre, para cambiar personalidades. Los milagros además tienen un objetivo bien específico dentro de las Escrituras. Vamos a notar en el análisis de cada uno de ellos, no lo vamos a hacer porque te va ahora, pero lo hemos analizado en algunas oportunidades, algunos, que todos tienen por objetivo motivar la adoración a Dios. Si por un milagro se lleva a la adoración un santo, si por un milagro se lleva a la adoración un hombre, si por un milagro se lleva a la adoración un pastor, si por un milagro se lleva a la adoración una iglesia, no es de Dios, o no sirvió para nada el milagro. Los milagros tienen por objetivo que Dios reciba la adoración. Los milagros traen paz, restauran, dan una lección didáctica de doctrina. Y quiero decir con esto, mira, la limpieza de la lepra, por ejemplo, un milagro que es muy específico, pero tiene un significado doctrinal tremendo. No voy a entrar en detalles, porque lo hemos hecho también en alguna oportunidad no muy lejana, pero la lepra es un símbolo, junto con ser una enfermedad, es también una metáfora del pecado. Como el Señor es el único que puede sanar la lepra, así como el único que puede quitar el pecado. La lepra separa, la lepra mata, el pecado separa, la lepra mata. Cuando viene el Señor y quita la lepra, los vuelve a unir con el Padre. Hay toda una lección doctrinal detrás de cada uno de los milagros. Ahora, ¿cuáles son los milagros que la gente espera normalmente? Estoy hablando de muchos años ya, muchos decenios de experiencia de vida. ¿Qué espera la mayoría de la gente de los milagros del Señor? La vemos también en la lectura. ¿Qué esperaban, por ejemplo, aquellos 10 leprosos que acudieron a Jesús en Lucas 17, 12 al 19? Bueno, de esos 10, el Señor les dijo simplemente que fueran a Jerusalén a presentarse, y mientras iban a Jerusalén a presentarse al sacerdote fueron sanados. 10 milagros, y ese milagro fue absolutamente externo, porque sanó una dolencia física. Pero 9 de ellos solo querían la sanidad física, la sanidad del cuerpo, la reinserción social que implicaba el terminar con la lepra. Y solo uno volvió por Jesús. Y fue el único que recibió la sanidad del alma. Los otros 9 siguieron tan pecadores como siempre y se fueron al infierno como siempre. La sanidad no significa salvación. Los 9, y el Señor le pregunta incluso a este, ¿no fueron 10 a los que sané? ¿Por qué vuelve solamente este? Bueno, lo que el ser humano busca generalmente es solo la sanidad, solo el bienestar físico.
¿Qué esperaban los 5.000 varones que fueron parte del milagro de la multiplicación de los panes y los peces con el que partimos nuestra meditación? Lo que ellos pretendían era seguir comiendo gratis a expensas del Mesías. Nada más. Nada más. Y lo dice el Señor. Me buscáis, dice en Juan 6:26. Me buscáis no porque habéis visto las señales, que era lo que al Señor le interesaba, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Esa es la razón, o sea, el interés físico. El Señor como el hacedor de milagros, el Señor como el espíritu de la lámpara de Aladino, ¿no es cierto? Que cada vez que lo llamaba venía y le hacía un favor. A veces tratamos al Señor groseramente y de esta manera. La gente que, estos 5.000, ansiaban la independencia de Roma, ¿no es cierto? Esperaban el Mesías, que lo iba a liberar del Imperio Romano. Por otra parte, esperaban mucho pan gratuito, anhelaban la sanidad de todos sus males físicos. Si empezamos, vemos, después de esto Jesús iba al otro lado del río, decía, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Por eso lo seguían, y lo dice acá, fue leído, versos 6 y 2. Porque veían, por eso lo seguían. Por todo lo que el Señor hacía. Pero eso vemos que no sirvió de nada. Estos al final siguieron su camino. Bueno, posiblemente esperaban resurrección de muertos porque habían visto que Jesús resucitaba muertos. Querían un sistema político ideal, querían otros beneficios. Bueno, la llegada del reino. Llegó el rey, claro, era el rey. Pero no les interesaba el rey, les interesaba el beneficio que el rey podía darles. Ellos no entendían las Escrituras ni el plan de Dios para sus propias vidas. Y cuando el Señor aclara un poco más de esto, ¡pum!, se mandaron todos a cambiar. Ellos veían a Jesús como el todopoderoso hacedor de milagros, solucionador de todos los problemas. Pero problemas externos, problemas físicos, problemas financieros, problemas políticos. A la mayoría lo que le interesaba era el poder de Jesús, su capacidad para realizar maravillas o milagros. Su capacidad para enfrentar y vencer. No le interesaba el Jesús salvador del alma. No, eso no le interesa. No les interesaba el Jesús que podía redimirnos de todas las ataduras provocadas por el pecado. No, me interesa que me corte las ataduras, pero no me interesa Jesús mismo. Me es útil el Jesús útil. ¿Para cuántos es útil? Jesús mismo los recrimina, como decía recién. Me buscáis no porque habéis visto las señales, no porque yo sea Jesús, no porque me habéis identificado con el Mesías, el deseado de todas las naciones, etcétera, con tanto que se habla de él en el Antiguo Testamento, sino porque comiste pan y os saciaste, simplemente por eso, porque tienen la guata llena, están satisfechos y creen que yo puedo seguir alimentándolos gratis. Por supuesto que podía. Ustedes me siguen por lo que les doy físicamente, pero no por lo que puedo darles espiritualmente. Eso no les interesa. Es notorio, y esto es un dato anecdótico, como Herodes lo único que quería era ver algún milagro cuando habla con Jesús hacia el final, hacia el tiempo justamente de su pasión y muerte. Quería ver alguna cosa. Dice en Lucas 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. ¿Por qué te alegras, Herodes? Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Show, circo, eso quería Herodes. Y muchos van al Señor por circo. Una de las razones por las que Jesús era muy solicitado y es muy solicitado en el día de hoy es la misma. La misma por la que fue solicitado y esperado hace unos 2000 años atrás. Y esa razón es su capacidad ilimitada de solucionar problemas. Pero hay algo, y aquí quiero aterrizar completamente el pensamiento de hoy. Hay algo muy personal. Así como Mateo en su momento se encontró con Cristo, cambia su vida radicalmente, pero radicalmente. Zaqueo, cobrador de impuestos, odiado por el pueblo, cambia radicalmente después de ese encuentro.
La mujer samaritana junto al pozo cambia radicalmente después de conocer a Cristo, se transforma en una misionera. Y podemos seguir, decíamos, he mencionado varias veces a Juan, que después fue su apóstol, ese jovencito que estaba ahí con los barcos y con los trabajadores de su padre, hoy día diríamos en la pyme, en la empresa, en el emprendimiento pesquero que ellos tenían, cómo de repente cambia totalmente y empieza a seguir a Jesús y se transforma en el gran apóstol Juan. Bueno, así como ellos recibieron milagros, vieron muchos milagros, pero por sobre todo podemos apreciar en ellos un milagro interno. Algo que les hizo cambiar su vida en 180 grados. Pero vuelvo a insistir, el milagro en ellos no se vio físicamente. A Juan no se le dio la vista porque la tenía, estaba sano, ¿no? Necesitaba un milagro adentro de su vida. La mujer samaritana estaba llena de vida, iba a buscar agua, con un cántaro al pozo. No, ya no necesitaba un milagro externo, necesitaba un milagro interno, invisible. Son los milagros más importantes. Zaqueo, ese pequeño cobrador de impuestos, como dice la Biblia, porque se tuvo que subir a un árbol sicómoro para ver a Jesús, ya que era bajo de estatura. El Señor podría haberle dicho, sabes, para que no tengas más problemas sociales, más problemas, te voy a dar un par de centímetros más de altura. No, lo dejó chiquitito como estaba. Pero te voy a cambiar de adentro. Hermano, a ese milagro me quiero referir hoy día. Ese es el milagro, ese es el fondo de mi mensaje, de la meditación de hoy día. Es el milagro que tú y yo necesitamos. ¿Qué milagro necesitas tú hoy día? No pienses, por favor, en tus enfermedades, en esto, en tus achaques, en tus malestar. Piensa en el milagro que necesitas interno. Interno. Hace tiempo, y esta anécdota no es primera vez que la cuento, una persona incrédula, que no creía en milagros, no hablaba nada, y hablaba con un creyente muy sencillito. Y les hablaba de la Biblia y le decía a él que para él, por ejemplo, era imposible creer en el milagro de la transformación del agua en vino, en la boda de Caná. El creyente, que él había sido, antes de su conversión, un borracho incurable, le dijo, a mí en cambio no me cuesta creer que Jesús haya podido cambiar el agua en vino. Si usted viene a mi casa, yo le puedo enseñar cómo Cristo cambió el vino en alfombras, en muebles, en pianos. Ese es un milagro interior. Más la conversión del agua en vino de una lección realmente teológica, que no vamos a entrar a hablar de ella, pero hay una lección mucho más profunda allí. Esta ilustración nos ayuda a aclarar que los milagros no constituyen solo aquellos hechos que acostumbramos a asociar con los milagros, como ser sanaciones, restauraciones de miembros y órganos, transformación de cosas, como una vara en una serpiente en el caso de Moisés, alimentación sobrenatural, maná que alimentó al pueblo de Israel en el desierto, la alimentación de los 4.000, la alimentación de los 5.000 en otra oportunidad. Sino que milagro es un hecho que nos hace experimentar, decíamos, la presencia de un poder personal superior al nivel físico. Y no solamente, sino que a toda capacidad humana. Y ese poder tiene por objetivo, decíamos, un elevado fin moral. Un hombre que fue un borracho y ahora es regenerado de la noche a la mañana por el poder de Dios y transformado en un hombre sabio y proveedor de su casa es un milagro. Un milagro se hace evidente cuando una persona a la que le aterraba la idea de la muerte, hoy después de haber conocido a Cristo y hablar con ella, ya no. Y todo lo contrario. La muerte, pero ¿qué es la muerte? La muerte es la entrada al cielo para un cristiano. Un milagro es una persona cuyo carácter violento era temido por todos y luego de recibir la palabra viva, sin terapia, sin drogas, es transformado en un ser pacífico y bondadoso. Esos milagros no nos interesan normalmente. Queremos restauración de cosas,
pero la restauración del carácter, la restauración del alma, la restauración del espíritu, la restauración de la mente interesa poco. Y a esos son los milagros más importantes que al Señor le preocupa. Milagros es el cambio de mente que un materialista, un naturalista, y esto lo hemos tenido mucho. El cambio que este materialista experimenta y de pronto en lugar de negar a Dios, de negar de sus obras, es transformado en un creyente fiel y predica el mensaje de Dios. Casos hay muchos, no voy a detener porque el tiempo avanza. Había muchas ilustraciones en este sentido. Estamos en presencia de un milagro cuando vemos como una persona condenada al infierno por su pecado, luego de un encuentro con Cristo, es salvada y transformada en un hijo o hija de Dios. Este es el mayor de los milagros. La restauración de un brazo puede ser algo maravilloso que voy a agradecer toda la vida, pero la salvación eterna del alma es un milagro que voy a agradecer por la eternidad. Millares de personas piden a los cristianos que oren por sus enfermedades físicas, pensando que esas enfermedades constituyen pesadas cargas y quizás lo son, sin saber que necesitan un milagro sobre un mal que es mayor que cualquier dolencia física, un mal llamado pecado que las mantiene separadas de Dios. Sin duda que los milagros más importantes siempre han tenido que ver con la transformación del alma y espíritu como fruto de la acción sobrenatural del Señor Jesucristo, el único que puede hacerlo. Lo vemos tan llamativamente en las transformaciones humanamente imposibles y hemos mencionado el milagro en Zaqueo, un hombre tan detestable por la gente porque cobraba para los romanos. Y lo peor, no solamente cobraba para los romanos, sino que estaba establecido que podía cobrar todo lo que quería y dejarse más de lo que correspondía. Y él, todos sabían que era ladrón. Pero el milagro lo cambió y después de ese encuentro con el Señor está dispuesto a devolver y devolver aumentado todo lo que ha robado. Hay un cambio, pero en un clic. Eso es un milagro importante. Mateo, otro odiado publicano que trabajaba cobrando los impuestos para el Imperio Romano, un imperio opresor. De repente, por un encuentro con el Señor, le dice, va a la mesa de los publicanos donde estaba trabajando Mateo. El Señor le dice, sígueme. Dejándolo todo, lo siguió y se transforma en uno de los más importantes apóstoles. Tomás, un apóstol que requería de fe, tenía muchos problemas con su fe. El Señor restaura este gran problema y le fue dada en abundancia. Pedro, un apóstol que requería grandes cambios en su temperamento. Complicado el temperamento de Pedro. ¿Cómo ocurrió maravillosamente? Y vemos otro Pedro, parece que no hubieran cambiado el Pedro en la Biblia cuando lo vemos después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Tenemos ese ladrón en la cruz, condenado al lado del Señor Jesucristo, condenado a la peor muerte que el Imperio Romano podía dar. Y fue por la suma de sus delitos. ¿Cómo serían los delitos de esta persona? ¿Cuán malo sería que el Imperio Romano decidió, no, ya no lo perdonamos más, no vale la pena cortarle un brazo, cortarle algo, vamos a crucificarlo, hay que matarlo? Y sin embargo, escuchando unas palabras de Cristo, estando ya en la cruz, se convierte. Eso es un milagro, hermano. Y ese es un milagro eterno. ¿Qué milagro necesito yo? La mujer samaritana que hemos mencionado varias veces, una mujer que vivía al borde de lo moral y exigencias sociales, pero también las exigencias divinas, de repente se transforma en una verdadera misionera entre su pueblo. Venir y escuchar a alguien que es maravillosa su reacción posterior al conocer a Cristo y a entender quién es Cristo. Y no podemos dejar mencionar entre los muchísimos que podríamos mencionar en esta lista, Saulo de Tarso, y digamos en un adjetivo, cruel perseguidor de la iglesia. ¿Cómo odiaba Pablo a la iglesia, a los cristianos?
cómo fue transformado en uno de los mayores representantes del cristianismo en un abrir y cerrar de ojos. No fue un cambio de mucha meditación, no fue en un cambio de muchos pensamientos, de un retiro previo. No, de la noche a la mañana el Señor transformó su corazón, se dio cuenta de su error y se transformó. Ya nunca más hablamos de Saulo de Tarso, sino que hablamos del apóstol Pablo de ahí en adelante. Esos son milagros, hermanos. Esos son milagros. Esos son los que me interesan más, el personal. Sin embargo, es interesante. Pablo tenía dolencias físicas por las cuales había pedido al Señor, y el Señor le dijo: no te voy a sanar, no voy a hacer un milagro con tus dolencias físicas. No, bástate mi gracia para eso. Bástate. Te voy a sostener con mi gracia. El mayor milagro ya lo hice en ti. Eres otro Pablo. No, de alguna manera Saulo de Tarso murió y nació Pablo. Estos son milagros eternos por los que tenemos que anhelar. Son muestras contundentes de la capacidad de transformar el alma humana que tiene un encuentro personal con Cristo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? Así es, un milagro en un ser humano. Como cuando Jesús calma la tempestad, bueno, también los hay, no solo con el ser humano. Hay tantos milagros. Cuando caía el maná del cielo. Bueno, un milagro en el ser humano no es siempre perceptible por los sentidos, de forma espectacular, pero ellos siempre implican restauración de algo allá adentro. Ese odio que tengo no me lo quita nadie, y ese odio muchas veces te lleva a enfermar físicamente, te lleva a enfermar y a otras personas, porque uno lo transmite. ¿Por qué de repente, después de un encuentro con el Señor, ese odio desaparece? Eso es un milagro. Y esos son milagros que valen la pena. Más que muchos milagros físicos. Así es. Dos preguntas trascendentales que deben ser contestadas por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el milagro que yo necesito personalmente? ¿Y por qué todavía no se realiza ese milagro en mi vida? ¿Cuál milagro? En primer lugar, el más básico, el más importante, mi salvación eterna. De ahí partimos. Es Jesucristo tu Salvador. Jesucristo está desde hace mucho tiempo, desde que naciste prácticamente, golpeando a la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oyere y abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el milagro básico, el milagro de partida, el milagro más importante de tu existencia. La entrada del Señor a tu vida. Y desde adentro el Señor comienza a hacer muchos milagros, si es que se lo permites. Quizás necesitas ser liberado de vicios. Quizás hay una tendencia que te da vergüenza incluso aceptarla. Necesitas el milagro de la liberación de esa tendencia. El amor hacia cosas prohibidas. La liberación de la desidia, la apatía, la indolencia. La restauración de mi relación incluso con mi hermano carnal. La liberación de estas cosas, la liberación real, no el adormecimiento, no la aceptación, no el cambio de un vicio por otro, de un daño por otro. Hablo de la liberación que hace el Señor Jesucristo de las cargas que yo llevo. Eso es un milagro. Necesitas algo de esto. ¿Por qué no lo experimentas aún? Ya estamos concluyendo. Pero quiero decirle que quizás una de las razones más frecuentes se encuentra en los mismos evangelios. Una de las razones más frecuentes por las que no se ha dado este milagro en tu vida. Fíjate que el evangelio de Marcos, en el versículo 6, entre los versos 4 y 6, dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro en su propia casa. Increíble. Salvo que sanó a unos pocos enfermos
poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, ¿quién estaba? El Señor Jesucristo. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad. Esta es una palabra clave. Muchas veces es la incredulidad. ¿Será este tu problema, incredulidad? Sí, pero yo soy así. Tienen que aceptarme como soy. Oye, ¿por qué tengo que aceptarte como eres? No, tú eres una persona desagradable y no tienes por qué ser como eres. El Señor no quiere que seas así. El Señor debe hacer ahí en tu vida un milagro. Cambiar esa personalidad, cambiar esa postura, cambiar esa mentalidad. Ahí se necesita un milagro. ¿Soy yo así? ¿Necesita el Señor hacer ese milagro en mi vida? Millares de cristianos son creyentes en Dios, en Cristo, en la salvación, pero son incrédulos en cuanto a la eficacia del poder del Señor en sus vidas. Vuelvo a decirlo. Millares de cristianos que están en las iglesias son creyentes en Dios, creen en Cristo, creen que es el Salvador, creen en la salvación que vino a ofrecer y la han aceptado, pero son incrédulos en cuanto a la eficacia. Dudan en cuanto a la eficacia del poder del Señor en sus vidas. Son incrédulos en cuanto a dejarse llevar por el Señor. Dice, sí, Señor, gracias, me salvaste. ¿Y qué viene ahora? Bueno, ahora, no sé, seguiré mi vida, ¿no? De aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere y abriere, entraré a él y cenaré con él. Ahora viene la cena, pues, amigo mío. Es una forma de hablar de comunión, la comunión posterior. Luego de recibir a Cristo como Salvador, ahora dale tu mano para que te guíe el resto de tu vida. Y con ella vas a experimentar millares de milagros en tu propia vida. La salvación es un acto de fe en el cual nos dejamos salvar por el Señor. Él nos salva. Es una de las primeras cosas que descubrimos. Nosotros no nos salvamos. El Señor nos salva cuando nosotros acudimos a Él. Pero la vida cristiana no solo consiste en la salvación. Este fue un hecho histórico y espiritual en tu vida. Ahora tienes que vivirla todos los días y eso requiere muchos otros actos de fe diaria. Entrega diariamente tu día al Señor, no como un acto de superstición. Hay muchos hermanos que dicen, no, si yo siempre antes de salir oro al Señor. Oye, pero ya es un acto supersticioso. No se trata de que antes de salir, Señor, y ahora acompáñame, porque capaz que si no lo hago me salte. No. No es esa la idea. Señor, aquí hay un nuevo día de vida. Señor, guíame en este día, en tu voluntad, en todo. Sí, Señor, los días son malos, por eso te pido también tu amparo. Pero la actitud del corazón, cada día entrégaselo al Señor. Hermanos, amigos, si supieras que por ser cliente habitual de una cadena de supermercados, por ejemplo, te llega una carta y te dice que fuiste premiado con la suma de 15 millones, pero tienes que ir al supermercado tanto, a una de las oficinas para que te entreguen el cheque. ¿Cuánto demorarías en ir a buscarlo? No se vaya a perder la oportunidad, no vaya a caducar. Vas de inmediato porque creíste. Pero entonces, ¿por qué no le creemos al Señor? Si todo el tiempo nos está ofreciendo cosas maravillosas. ¿Por qué no le creemos? Qué ridículos somos, y eso que somos creyentes y nos llamamos los creyentes y los incrédulos. Y hacemos diferencia, pero a veces somos más incrédulos que los incrédulos mismos. Hermanos, amados, amigos, es importante que nos detengamos, y ahora sí estoy terminando, hasta comprender, sí, es importante detenerse, hasta comprender cuál es el milagro, cuáles son los milagros que necesito para ser totalmente libre. No pensemos otra vez en nuestras dolencias físicas, sino en aquellas carencias del alma. ¿Quiere el Señor realizar ese milagro? Sabemos que sí. Él quiere vernos totalmente libres de toda atadura. ¿Cuál será la razón por la que tarda ese milagro? ¿Será porque hay incredulidad? ¿Será porque hay algo que no has soltado al Señor?
Un día llegamos a los pies del Señor arrepentidos y reconociendo a Cristo como nuestro Salvador. Ahora dobleguémonos nuevamente y presentémonos ante ese mismo Señor que ya es tu Salvador, pidiéndole que realice aquel milagro que tanto necesitas. Y que hasta ahora no le hemos permitido realizar porque Él quiere realizarlo. Concluyo con las palabras de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La salvación. Ya la comenzó. Dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y por qué no me siento perfeccionado? Culpa tuya. Tú no has permitido que esa obra sea perfeccionada. ¿Pero por qué tengo todavía dudas, incredulidad? Porque tú no has permitido que el Señor realice los milagros que quiere seguir realizando en tu vida. Padre Celestial, tú quieres hacer cosas maravillosas con nosotros. Señor, por favor, ayúdanos a respondernos cuáles son los milagros que necesitamos. Yo necesito milagros, Señor. Hay cosas en mi carácter, hay cosas que necesito superar, Señor. Y siempre las necesitaré superar contigo, Señor. Yo quiero, Señor, que sigas perfeccionando tu obra hasta el día de Jesucristo, como es tu propósito. Y lo dice Filipenses 1:6. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos, ayuda a nuestros amigos a entender tu mensaje, no el mensaje del pastor, lo que tú le has hablado a ellos, Señor, en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén.